Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Debido a la importancia que cada uno de nosotros debe tener, tanto la inversión y el ahorro, es muy importante que estos valores se relacionen también con el sueldo básico, con estos valores o los ingresos que nosotros recibimos de forma mensual. Entonces, en base a ello es muy importante considerar que de acuerdo a nuestro sueldo básico, que en este caso vamos a suponer de $450, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que debemos designar el 75% para gastos, el 15% para inversión y el 10% para ahorro. Por lo tanto, si nosotros transformamos en dólares estos porcentajes, correspondería de lo que es un sueldo básico de 450 por el 75%, que corresponde a $337 con 50 centavos. Igualmente, si nosotros realizamos cálculos de un sueldo básico de 450 y el 15% que se destinará para inversión es de $67 con 50 centavos de forma mensual. Igualmente, en el caso del ahorro, vamos a suponer que el sueldo básico es de 450 y el ahorro, que corresponde al 10%, sería de $45. Igualmente, si nosotros sumamos todos estos valores, desde los gastos hasta el valor del ahorro, vamos a tener un total de $450. Es decir, que de los $450, el 75% se debe distribuir para gastos, que corresponde a los $337 con 50 centavos. El 15%, que corresponde a los $67 con 50 centavos de forma mensual para inversión, y el 10% restante, que corresponde a $45, que corresponde al ahorro que nosotros debemos realizar de forma mensual. ¿Correcto? Ahora, para calcular el ahorro mínimo que cada uno de nosotros debemos obtener en relación a sueldo básico, se debe considerar lo que son el valor de nuestros gastos mensuales, multiplicado por 6 meses, que es el tiempo mínimo del cual se debe considerar para el ahorro, y multiplicamos nuestros gastos mensuales por los 6 meses, que nos da un total de $2.025, que es el valor mínimo que nosotros debemos ahorrar, tomando en cuenta un salario básico de $450. Ahora, es muy importante considerar que este sueldo básico puede ser mayor o inferior de acuerdo a cada país, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que siempre se designe un porcentaje para el ahorro, para la inversión y para los gastos. Ahora, vamos a suponer también que nuestros gastos no corresponden al 75%, sino más bien al 90%. Vamos a suponer también que tenemos un 0% que designamos para la inversión y nuestro ahorro igualmente será del 10%. Sin embargo, si nosotros incrementamos nuestros gastos de un 75% a un 90%, se incrementará también nuestros gastos mensuales y por lo tanto nuestro ahorro mínimo también se incrementará y subirá a $2.430. En otras palabras, entre mayores sean nuestros gastos mensuales, por decirlo así, mayor debe ser nuestro valor mínimo de ahorro. Eso es todo, amigas y amigas, en este video. Dale like, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.